Hola a todos mis amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Gracias por estar viendo este video. En este nuevo episodio de Excel vamos a aprender a realizar gráficos, cómo se crean los gráficos y cómo también los podemos comparar. Miren, acá tengo esta tabla a medio rellenar. Es algo así como una nómina de empleados, en la cual tengo el nombre del empleado, tengo los días que trabajó, necesito ingresar cuánto ganaría mensualmente y cuánto ganará en total. O sea que dependiendo de los días que trabajó, en realidad cuánto ganaría. A ver, antes de rellenar esta columna, les tengo que explicar algo llamado secuencias. Me voy a colocar aquí, por ejemplo, ingreso 1, enter, ingreso 2, enter, y digamos que necesitamos llegar hasta 20. Entonces, solo con estos dos datos, los selecciono y hago un autorrelleno. Entonces el Excel automáticamente va a determinar la secuencia que tiene que seguir. Después de 1, 2, el siguiente sería 3, 4, 5, 6 y 7. Y si por el contrario yo coloco 2 y 4, él va a seguir el patrón. 2, 4 y 6 y así hasta donde le digamos, ok. Basándome en lo que vimos acá, voy a colocar un sueldo normal. Por ejemplo, $1000. El siguiente va a ser 1100. Selecciono los dos y auto relleno. Como pudieron ver, él incrementa en 100 en 100 y ya tengo el sueldo básico. Ahora voy a hacer el total sueldo, que en este caso va a llevar una fórmula: ingreso igual sueldo básico, lo divido en los días totales del mes, que son 30, para que me dé cuánto gana diariamente, y ese valor lo multiplico por los días que en realidad trabajó, que son estos, presiono enter y listo. Trabajó 29 días y el sueldo es $1000, pues ganó 967, bien. Pero si trabajo 19 días y el sueldo es $1100, vamos a mirar cuánto es que gana. 697. Si Julián trabaja solo 16 días, pues va a ganar 640. Como ven, es una fórmula muy sencilla y muy fácil de aplicar. Ahora sí, vamos a comenzar con el tema de gráficos. Entonces vean, voy a crear un gráfico. Esto es simplemente fácil, muy fácil de hacer. Selecciono las dos columnas, pestaña insertar, selecciono un gráfico y ya está. Esto no tiene complicación alguna, un gráfico no tiene complicación. Bueno, pero ¿qué pasa si yo no quiero graficar los días trabajados? Yo lo que quiero graficar es el total sueldo. Entonces, ¿cómo le haríamos? ¿Cómo hago esto? Verán, es muy fácil. Primero seleccionamos estos datos. Voy a seleccionar estos datos, por ejemplo. Mantengo presionada la tecla control y ahora selecciono esta columna. Listo. Pestaña insertar. Escojo la misma gráfica. Gráfico circular 3D. Y ahí la tenemos, ¿sí? Ahora voy a ver los diferentes tipos de diseño y estilo que existen. Clic en diseño rápido. Miren, acá tenemos 7 diseños. A mí me parece que de todos estos el número 6 es el más completo, ¿no? Tiene el título, tiene los datos en porcentaje y además una tablita con las series. Aquí está ya con el nuevo diseño. Ahora bien, para este ejemplo, creo que esta gráfica de torta o pastel, cada quien le pone un nombre, ¿no? Creo que no nos va a servir, porque son demasiados datos. Se hace un poco difícil distinguir cuál es cuál, ¿no? Digamos que queremos buscar el sueldo de Felipe Castellanos, y a simple vista es fácil de ubicar, ¿no? Porque es el único verde que hay. Aquí lo pueden ver. Pero digamos en el caso de este gris tiene dos tonos. Se nos va a hacer un poco más difícil saber a quién pertenece. Pareciera que son los datos de Julián y Cristian.
Y si es con el color azul, ni les digo, mucho más difícil saber a quién le pertenece. Aunque si nos fijamos bien, este azul claro, creo que es Patricia, sí, es Patricia, ¿no? Así que este gráfico no es muy viable, porque se hace difícil distinguir entre tantos colores. Pero lo bueno es que aprendieron a insertarlo, ¿no? Esa es la idea. Digamos en estilo puede ser este gráfico, que le da bastante vistosidad con el fondo de negro. O este estilo de aquí, el 9, con líneas diagonales en gris y los valores en blanco. Bien, ya aprendieron a insertar este gráfico. Como ven, no es nada complicado. Ahora les voy a recomendar un gráfico perfecto para este tipo de datos y evitar que nos pase esto, ¿no? Por ejemplo, yo les recomiendo un gráfico de columnas. Lo mismo, selecciono, mantengo la tecla control y selecciono también aquí insertar gráficos de columnas e inserto un gráfico de columnas. Este agrupado va a estar bien. Voy a cambiarlo de lugar y aumentarlo horizontalmente para que lo podamos ver mejor. ¿Sí ven? Ahora quiero que observen por acá, en el gráfico. Inmediatamente, sin mucho esfuerzo, podemos saber quién es el que gana más sueldo. Miren que es Christian Stanley y gana $1,800. Si ven, súper fácil el dato, no nos complicamos con colores. En cambio aquí se torna difícil mirar los porcentajes, ¿no? Miren que en esta ocasión el valor más alto es este 15%. Entonces este tiene que ser el dato de Christian. ¿Listo? Se puede decir que bien aquí tenemos un gráfico mucho más viable. Voy a borrar este, suprimir. Igualmente a este le aplico un diseño rápido. Tenemos aquí, bueno, varios tipos de diseño, como los quieran. Si con los números en la parte superior, como este ejemplo, yo lo voy a cambiar por uno más completo, con la tablita y todo, o el que ustedes quieran. Aquí ustedes elijan, ok. Me voy a ir con este diseño, el número 9. Igualmente tenemos un estilo. Tenemos este estilo así bastante moderno, muy bonito. Este número 13. Y bueno, aquí ustedes seleccionan el que visualmente más les guste o les convenga. Pero ahora vamos a aprender a hacer gráficos de otra manera, ¿sí? Miren, voy a borrar este gráfico y voy a insertar un gráfico sin seleccionar ningún dato. Doy clic afuera, nos vamos a la pestaña Insertar, Columnas, un gráfico de columnas, y como yo no seleccioné nada, por eso me aparece un gráfico en blanco, ¿no? Bien, dentro de la pestaña Diseño gráfico, aquí tenemos una opción que dice Seleccionar datos. En esta ventana aquí seleccionamos los valores y aquí los nombres. Le doy al botón más, aquí selecciono mis valores y aquí selecciono los nombres. Aceptar y listo. Ya hemos creado esta gráfica de una forma manual. Ahora bien, ¿qué pasaría si ya pasó un mes y queremos comparar los sueldos de enero con los de febrero? Queremos saber quién mejoró, ¿no? Porque digamos que estos son vendedores y trabajan por comisión, ¿ok? Entonces, para hacer este tipo de comparación, vamos a copiar esta tabla, control C, y la vamos a pegar por acá, control V. Esto va a ser febrero. Vamos a intentar, o mejor dicho, cambiar el sueldo. En febrero tal vez hubieron más ventas, nunca se sabe. Esta vez inicia desde $1,200 y este segundo 1,300. El que trabajó 30 días, aquí trabajó 27, aquí trabajó solo 20 días y por acá de 29 bajó a 25 días. Listo, excelente. Ahora selecciono el gráfico,
Nos vamos a diseño, pestaña diseño, y de una aquí mismo cambio el estilo. Por acá está el que antes había elegido, que es este. Volvemos, fíjense, a seleccionar datos, porque voy a agregar otra serie, ¿ok? Aquí selecciono los nuevos valores y aquí los nombres. Aceptar y ya tenemos una gráfica comparativa. Por ejemplo, Cristian tuvo el mejor sueldo el mes pasado, pero en febrero no le fue tan bien que digamos, ¿sí? Ahora en esta gráfica no se puede saber cuál es enero y cuál es febrero, ¿sí? Porque este gráfico no muestra las series, que es como se llaman estas barras, ¿listo? Entonces le voy a indicar un diseño diferente, digamos este diseño, o cualquiera de estos que también tienen la serie, la ven aquí. Selecciono este y la serie está en la parte derecha, ¿sí? La serie azul se llama serie 1 y la serie naranja se llama serie 2. Para editar estos nombres es aquí mismo en esta pestaña, seleccionar datos y aquí donde dice nombre. No sé si se acuerdan, este campo lo habíamos dejado vacío, entonces aquí va a ser enero y este de aquí abajo va a ser febrero. Aceptar y como vieron tenemos un gráfico creado desde cero. Por título del gráfico, nómina de empleados, y así de fácil ya estuvo creado. Siempre recuerden, aquí son los valores, en valores de y aquí son los nombres, donde diga etiquetas del eje horizontal. Esto ha sido todo, listo. Espero que todo haya quedado muy claro, déjame tu comentario y por supuesto no te olvides suscribirte al canal Solo Excel. Por mi parte sería todo y nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.